¿Qué tal, estimados amigos de la página de Capitán Perú? Buenas tardes para los que están de este lado del hemisferio. Muy buenas noches para los que nos ven desde la península y Europa. El día de hoy estamos con el padre Gabriel Calvo Sarraute, el cual nos va a brindar una presentación, una exposición relacionado a un tema que ya lo había visto en otra charla que él había tenido anteriormente en el canal de Héroes de Cavite, que es la relación entre la expulsión de los jesuitas y la caída del Imperio Hispano. Y bueno, el día de hoy pues le damos la bienvenida a nuestro canal y para conversar sobre este tema tan interesante que también repercute en la historia del Perú. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, Rafael. Es una gran alegría estar contigo y con todos tus seguidores. Encantado. Cuando analizamos este periodo histórico, se nos dan muchas razones que precipitan la caída del imperio y que, bueno, pueden estar relacionadas con la Revolución Francesa, con ideas liberales, con los movimientos de independencia, pero poco se nos habla de la influencia de esta medida tomada acerca de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Esta medida de Carlos III, que se expulsa a los jesuitas de todos los reinos. ¿Y cómo es que esto repercute y precipita la caída del Imperio Hispano? Especialmente en dos vertientes. En la vertiente, voy a empezar por la débil y la fuerte. En la vertiente débil, que es en los virreinatos de ultramar, porque lo que se conocía como las reducciones jesuíticas, las misiones jesuíticas, aunque también los franciscanos tenían reducciones, pero bueno, las más famosas, sin duda alguna, eran las de la Compañía de Jesús, estructuraban todos los territorios y además, fundamentalmente, aparte de esa labor administrativa, la fundamental era la labor evangelizadora guión civilizadora, o a la inversa, civilizadora guión evangelizadora, porque prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, cuando esto se quiebra, durante toda su historia la Iglesia tenía muy claro que evangelizar equivalía a civilizar. Y entonces el progreso en el conocimiento religioso, en el conocimiento de la fe, iba de la mano del progreso material de los pueblos, de su elevación cultural, de su elevación en todo tipo de conocimientos prácticos, de capacitación. Esto se quiebra, como digo, después de Vaticano II y entonces, bueno, pues la Iglesia, sobre todo los territorios de misión, pues se convierte en una especie de ONG. ONG. Entonces, la expulsión de los jesuitas debilita, o mejor dicho, voy a ser más duro, hiere de muerte todos esos territorios con esa presencia, insisto, no solamente a nivel administrativo, sino a nivel especialmente civilizador, evangelizador, y por lo tanto, podremos utilizar este neologismo hispanizador, porque hay que tener muy presente, Rafael, que el motor de la hispanidad era la Iglesia Católica. Desde el comienzo, ese es el motivo por el cual se emprende toda la campaña de presencia española en América. Y lo que está haciendo Colón es buscar otras rutas para intentar salvar el cierre del Mediterráneo por los turcos desde la caída de Constantinopla en 1453, pero para iniciar una nueva cruzada, que es lo que tenían en mente los reyes católicos. Desde eso al segundo paso, que es la legitimación, lo que Francisco de Vitoria, el gran catedrático de Salamanca, dominico, dirá los justos títulos de la presencia española en América, lo que la controversia de Valladolid en 1550 quede ratificado,
lo que el Papa Alejandro VI en las bulas pontificias, etcétera, etcétera, deja estipulado, el patronato real, es decir, es la corona española la que, delegada por el Papa, se encarga de la evangelización de lo que entonces se denominaba como las Indias. Toda esa motivación, toda esa estructuración, toda esa vertebración se basa en la transmisión, en la misión de la fe católica, y con ella, insisto, aunque sea muy repetitivo, pero esto nos tiene que quedar muy claro, de la mano de ella va acompañada esa civilización, esa culturización, esa elevación cultural, esa elevación moral, por eso la lucha de los misioneros contra, ya no solamente contra la antropofagia, contra el canibalismo, sino también contra la poligamia, No era fácil, querido Rafael, llegar a muchos indígenas y decirles que, bueno, que en lugar de 14 esposas, tienen que tener solamente una. Eso no es nada fácil que se pueda comprender y se pueda aceptar. Pero bien, entonces, la supresión, la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios de la monarquía hispánica afecta muy seriamente en estos aspectos a los virreinatos americanos, pero donde afecta más todavía es en la península. ¿Por qué? Porque la Compañía de Jesús, los enemigos que tenía en América, los virreinatos, eran muy pocos y eran muy débiles. No había propiamente un movimiento antijesuítico, antihispánico, antiespañol en los virreinatos, mientras que en la península, en la metrópoli, ahí sí. Y saben que si consiguen destruir a los jesuitas en la metrópoli, evidentemente los destruirán en los virreinatos de ultramar. Por eso la expulsión de la compañía supuso toda esa pérdida y ese hundimiento civilizatorio, cultural, evangelizador en los virreinatos americanos, y en la propia península suponía también arrancar la influencia benéfica que la Compañía de Jesús estaba realizando desde hacía 2 siglos, desde su fundación. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, en España había 112, en la península, mejor dicho, porque era España todo el imperio, pero en la península había 112 colegios de la Compañía de Jesús. De esos 112 colegios, 100 estaban dedicados, estaban orientados a educar a los hijos de la nobleza y de las altas, por utilizar lenguaje comunista, de las altas clases sociales, ¿no? Que iban a ser precisamente los que más influencia tuvieran en la toma de direcciones del imperio. Esto es algo que los jesuitas lo tuvieron siempre muy claro. Hay que evangelizar y, por supuesto, no desdeñamos evangelizar al pueblo llano, a las masas de gente normal y corriente, a las capas más populares, pero evidentemente tiene una importancia mayor las capas rectoras, las élites, porque serán las élites, si las evangelizamos bien, si les transmitimos un alto contenido cultural, podrán mejor por ellas mismas dirigir al resto de las personas que configuran la comunidad política. Esto es algo básico, y por eso los colegios de la Compañía de Jesús tenían esa orientación tan marcada hacia la juventud de la aristocracia. De modo que, insisto, también es un dato a retener y a tener en cuenta. De los 112 colegios que tiene la Compañía de Jesús, 100 estaban dedicados a la formación de esa aristocracia que después iban a ser pues, los que influyeran como ministros, como alcaldes, como pues de tantas formas, de tantas maneras. Y ese golpe, claro, evidentemente en la península fue mucho más duro que el que fue en las Indias. Si hubieran sido expulsados solamente de la metrópoli y hubieran podido emigrar todos a América, hubiera sido un beneficio enorme al haber tenido una legión más grande todavía aún de misioneros, pues de los más preparados. Estamos hablando, Rafael, que cuando en 1767 hace el decreto, la pragmática, Carlos III, expulsando a la Compañía de Jesús de los reinos de la monarquía hispánica, estamos hablando de que se expulsa a 2.640 jesuitas de la península
y a 2.630 jesuitas de todas las provincias de ultramar de América. Estamos hablando de 5.000 personas con una altísima preparación intelectual y también con una altísima preparación humana y una altísima preparación espiritual. Eso evidentemente no sale gratis, no tiene repercusiones, y es lo que ocurre a Carlos III, que el resto de su reinado va a intentar, sobre todo en América, pero también en España, taponar los agujeros y el desorden que él mismo ha creado con esta toma de postura, con esta decisión legislativa. Sí, perdón, se cortó por un minuto. Una pregunta que se me hace siempre que se toca este tema es ¿por qué se expulsó a los jesuitas de todos los reinos? Siendo España una monarquía católica, llevando el rey el título de rey católico, debería ser pues la compañía de Jesús sus principales aliados. ¿Qué llevó a una enemistad y a una medida tan radical? Es cierto que ahí, Rafael, España no innova, sino que sigue una cadena que ya había comenzado. Es decir, 1767, Carlos III decreta la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía hispánica. 1767, sí, pero es que en 1759, estamos hablando de 8 años antes, habían sido expulsados de Portugal, del Reino de Portugal, por el ministro Pombal, que era un masón declarado. 1759, insisto, 8 o 9 años antes. Y en 1764, o sea, 5 años después de la expulsión de Portugal, habían sido expulsados de Francia. Es decir, primero los expulsa Portugal, después los expulsa Francia y en tercer lugar los va a expulsar España. Por eso España no innova, sino que continúa una línea de actuación que ya habían iniciado otras potencias, otras coronas católicas, como es el caso de Portugal y de Francia. Incluso 1767, expulsión de los jesuitas de la monarquía hispánica. Incluso eso tendrá como consecuencia final, 6 años después, que el propio Papa Clemente XIV, canónicamente, es decir, jurídicamente, declare disuelta la Compañía de Jesús. O sea, es una campaña, estamos hablando de prácticamente 14 años, en los que 14, 15 años, en los que en 15 años la Compañía de Jesús es expulsada de 3 monarquías católicas y al final es disuelta de toda la Iglesia Universal. Es que la disolución papal de Clemente XIV de 1773 significa que queda extinta, es decir, que que pierde todas sus propiedades y que todos sus miembros, entre comillas, por decirlo de alguna forma más comprensible para los que no tienen por qué tener conocimientos de derecho canónico, quedan en tierra de nadie, quedan en el aire. Es decir, habrá jesuitas, muchos, que se dirigirán a obispos para que les den una parroquia, porque no tienen otro sitio donde ir. Es que si les han declarado disueltos el Papa de toda la Iglesia, no hay ningún lugar al que puedan dirigirse y que puedan decir, aquí podemos refugiarnos. Si les expulsan de la corona de España, pueden ir a otra corona, a otra nación, lo mismo Portugal, lo mismo Francia. A medida que les van expulsando, bueno, me expulsan de Portugal, me puedo ir a España o a Francia. Me expulsan de Francia, bueno, me puedo ir a España. Me expulsan de España, bueno, me puedo ir a otro reino. No, es que ya no les quedaban muchos lugares donde poder ir, no les iban a admitir en la protestante y anglicana Inglaterra, ni tampoco les iban a admitir así como así en los territorios luteranos de los Länder alemanes.
ese es el gran drama que tienen. Y lo que ocurre es que esas cortes, que son nominalmente católicas, eso es cierto, y que no dudo de que Carlos III era un hombre, pues, bueno, rectamente católico, practicante y demás. Sí, pero tienen en mente lo que se conoce en la historia del pensamiento político y filosófico político como el despotismo ilustrado. Y eso especialmente, ya no solamente por el contexto histórico, porque eso es propiamente la mentalidad política, la ideología política de las monarquías del siglo XVIII, sino que más si cabe todavía en el caso de los Borbones, que habían venido a España con Felipe V, 1714, cuando termina la guerra de sucesión, lo que defienden los Borbones, que es lo que, porque es el modelo francés, es la teoría del derecho divino de los reyes. Esto está teorizado en el siglo XVI-XVII por Bossuet, y ese derecho divino de los reyes, que ya viene de muy lejos, que ya podemos rastrearlo en el siglo XIV con Felipe IV. Bueno, en definitiva, mira, es que estoy hablando de Felipe IV, cuando Felipe IV disuelve a los templarios, es exactamente lo mismo que se va a hacer 5 siglos, 4 siglos después con los jesuitas. Exactamente lo mismo. Se les va a disolver. Y esta es la mentalidad que tienen del derecho divino de los reyes los monarcas borbones, los monarcas franceses, y eso evidentemente choca frontalmente con la concepción católica tradicional que había en España, donde el poder político está al servicio de la religión católica. Los intereses nacionales, con los reyes católicos, con los Austrias, los intereses nacionales se subordinan a la religión católica. Eso no significa que se subordinen a los intereses políticos de la Iglesia, que es otra cosa distinta. Por eso, por ejemplo, Carlos V en 1526-27 le declarará la guerra al Papa Clemente VII, y era el emperador Carlos V y por lo tanto el brazo armado y el defensor de la Iglesia. Pero Clemente VII se había aliado con Francisco I contra el imperio y contra la monarquía hispánica, y legítimamente le declara la guerra a Carlos V y, bueno, pues vendrá el saco de Roma, 1527, aunque yo siempre lo digo, Rafael, aquello fue providencial, aunque fuera un cataclismo y aunque hubo tantos asesinatos, violaciones, tantas profanaciones, pero es cierto que la providencia de Dios es mucho más grande que los planes, nuestros pobres planes humanos, y el saco de Roma contribuyó a que la corte papal renacentista, mundanizada, se cortara de plano, y dio paso, abrió la posibilidad a que pudiera haberse convocado el Concilio de Trento, que levantó las murallas para frenar la herejía protestante, la revolución religiosa de Lutero. Y todo eso, bueno, pues Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Entonces, de modo que esa concepción de la monarquía, del derecho divino de los reyes, con la venida de la dinastía borbónica a España, había sustituido esa otra concepción tradicional. He dicho que proviene de los reyes católicos, que proviene de los Austrias. Bueno, en realidad proviene, Rafael, de la antigua monarquía visigoda. El tercer concilio de Toledo, año 589, en el que el rey Recaredo abjura de la herejía arriana y se convierte al catolicismo con toda la élite visigoda. Estamos hablando de unas 250.000, no llegaba a 300.000 personas, no estamos hablando de millones de personas, porque la totalidad del pueblo hispano-romano eran católicos. O sea, ese es el único caso en la historia en el que el gobernante, en lugar de imponer su religión a los súbditos, asume la religión de sus súbditos. Y a partir del tercer concilio de Toledo, el cuarto, el quinto, sobre todo el sexto, ahí queda muy clara la doctrina política visigoda, que está trazada además por San Isidoro de Sevilla, por San Leandro. Serás rey si obras el bien, y si no, no lo serás. Rex eris, si recte facias, e si non facias, no eris, non eris, perdón, non eris.
Y esto es precisamente lo que contrapesa y lo que limita el poder monárquico para que no degenere en poder en una monarquía absolutista. Y por eso con los Austrias, con los reyes católicos, no hay una monarquía absolutista en España. No se puede hablar de absolutismo monárquico, mientras sí se da eso, evidentemente, en Francia, insisto, gradualmente, en mayor o menor medida, dependiendo de la idiosincrasia o de la mentalidad de un monarca u otro, pero eso ya venía siendo algo constitutivo de la monarquía francesa desde el siglo XIV con Felipe el Hermoso, con Felipe IV. Entonces, ese es el motivo por el cual se arrogan los Borbones ser los representantes de Dios y por lo tanto ellos son los que también se intrometen, porque es una intromisión, es un abuso de poder, se intrometen en la propia vida de la Iglesia. Es cierto que había habido, no sé si decir intromisión, participación, más que intromisión, que no es lo mismo, yo diría intervención. ¿Hay una intervención directa de los reyes católicos en la Iglesia en España? Sí, a través del cardenal Cisneros, y gracias a eso se consigue la reforma de la Iglesia en España, se eleva el nivel intelectual y el nivel espiritual del clero y de las órdenes religiosas en España. Eso, que es el fin que buscan los reyes católicos, eleva el nivel intelectual y el nivel espiritual del pueblo español, y eso es lo que va a promover que los religiosos, los frailes, porque van a ser frailes en su inmensa mayoría, los misioneros que vayan a evangelizar América van a ser la élite, van a ser lo mejor de lo mejor, van a ser pues los que están más preparados en todos los sentidos para realizar esa tarea titánica. Eso es una intervención, pero no es una intromisión, porque estás ayudando, el poder político se está subordinando a la religión católica para ayudarla en sus fines, porque no están enfrentados, no están divorciados, ni son tampoco enemigos, ni mucho menos, los fines de la religión y los fines de la comunidad política, porque eso es el régimen de cristiandad. Es decir, la comunidad de fe, la comunidad de los creyentes, la comunidad de los fieles, es la comunidad política. Por eso la voluntad de los reyes católicos de la unidad religiosa, y de ahí vendrá la expulsión de los judíos y el finalizar la reconquista con Granada en enero de 1492. Es decir, hay una unidad religiosa que es la unidad más profunda, y esa unidad religiosa implica la unidad política. No puede haber unidad política sin unidad religiosa, y no puede haber unidad religiosa sin unidad política. Y por eso la culminación, en realidad, esto a lo mejor les puede chocar a algunos de nuestros seguidores, la culminación de la Reconquista, Rafael, no es con la Reconquista de Granada en 1492. La culminación de la Reconquista llega en 1512 con la anexión del Reino de Navarra. Con la anexión del Reino de Navarra, porque ahí ya se completa la unidad política del reino visigodo. Se concluye la Reconquista en 1492 con la expulsión con la Reconquista, la rendición de los musulmanes en Granada. Religiosamente sí, pero políticamente no, porque la Reconquista es un proceso religioso y político y religioso. Insisto, por el régimen de lo que era la cristiandad, donde la comunidad de fe es la comunidad política y la comunidad política es la comunidad de fe. Ya está. De modo que ese proceso de conclusión definitiva de la Reconquista, esa reagrupación de los distintos reinos que habían surgido durante la Reconquista, va a culminar en 1512 con esa anexión del Reino de Navarra. Entonces, la monarquía comprende, como venía siendo habitual desde la Edad Media, que la Iglesia es un contrapeso para que su poder no sea absoluto y por lo tanto no sea tiránico. Y esto los Borbones, pues no participan de ello, y por eso no solamente los tomarán esa medida, insisto, abusiva y expulsándolos de sus reinos, tanto en
en Francia como en España, pero no acaba todo ahí, Rafael, sino que además esas cortes borbónicas, también uniéndose a la de Portugal, como decía al principio, en 1759 es la primera corte que expulsa a la Compañía de Jesús, no van a cejar de presionar al Papa Clemente XIII, y luego, insisto, después a su muerte a Clemente XIV, hasta que consigan la disolución completa, que deje de existir, es que es eso, que deje de existir como tal, que dejen de existir como tal los jesuitas. Luego ya no solamente una intromisión en la Iglesia de mis reinos, sino que es una intromisión en la Iglesia universal. Ya no solamente es un despotismo ilustrado, por decirlo de alguna forma, que se practica hacia el interior del propio reino, ad intra, sino también ad extra, hacia el exterior, presionando al Papa para que el Papa acabe concediendo lo que le están pidiendo todas estas cortes, insisto, católicas. Esto lo vieron mejor en Francia. O sea, por ejemplo, y esto es otro dato a tener en cuenta, queridos seguidores, no hubo ningún clamor popular cuando en 1767 Carlos III decreta la expulsión de la Compañía de Jesús de la monarquía hispánica. No hubo ningún clamor de la Iglesia quejándose, denunciando esta medida. También esto hay que reconocerlo. Los propios jesuitas se habían hecho muchos enemigos. Es verdad que el enemigo principal, el enemigo más peligroso, el enemigo más fuerte, venía del exterior. Es verdad. La ilustración, el enciclopedismo de los ilustrados, de los llamados, entre muchas comillas, filósofos, del iluminismo, la masonería, es verdad, es el gran enemigo y es el que coordina toda esta campaña contra ellos. Pero también es cierto que incluso dentro de la propia Iglesia, es decir, dentro de los propios reinos, los jesuitas se habían hecho también ellos enemigos. Y por eso no va a haber prácticamente ni obispos, ni cardenales, ni sacerdotes, ni otros religiosos que clamen al rey diciéndole: ¿cómo usted, como decías tú, Rafael, cómo usted, que es un monarca católico, su majestad Carlos III, cómo puede ser que expulse de la corona hispánica, de la monarquía católica, cómo puede ser que expulse a los jesuitas? Pues porque también los jesuitas han construido unos cuantos enemigos. Es verdad que unos por envidia, sí, porque eran la élite de la Iglesia. Los jesuitas eran la élite en todos los sentidos. A nivel intelectual, ahí estaban peleándose y por lo tanto no eran demasiado amigos de los dominicos, que eran los otros grandes intelectuales, la élite intelectual de la Iglesia, pero eran la punta de lanza en misiones. Estos colegios de los que antes hablaba, con esa influencia que va a trascender después. Si estoy educando en mis colegios en la excelencia, en mis colegios, universidades jesuitas, estoy educando en la excelencia a los hijos de la nobleza, a los hijos de la aristocracia, cuando después desempeñen cargos, misiones de influencia, lo que yo les he transmitido en el colegio, lo que yo les he enseñado, eso va a trascender y va a llegar por otras vías a la comunidad política, a la sociedad. Entonces, evidentemente, eso también genera el pecado de la envidia. Y es verdad que también los jesuitas pecaron de cierto orgullo corporativo, es decir, sabían que eran la élite, sabían que eran los mejores y no hacían nada por ocultarlo o por llevarlo de una forma más humilde y más prudentemente discreta, sino que se enorgullecían de ello y es verdad, la razón no les faltaba, pero no es un comportamiento que a la larga te pueda generar amistades y alianzas, sino que te va a generar evidentemente enemigos y detractores. Y termino con un ejemplo. Uno de los jesuitas, de esos prácticamente 5.000 jesuitas que son
expulsados en 1767. Repito tanto para que se nos queden las fechas, porque la repetición es la base del aprendizaje. Esto es lo que la pedagogía progresista moderna de Paulo Freire, de John Dewey, de todos estos gringos y progresistas liberales han destruido, ¿no? La repetición es la base del aprendizaje. Cuando en 1767 se ha expulsado los jesuitas, de entre esos 2.600 que había en la península, Rafael, hay uno que es el padre Isla. El padre Isla era un grandísimo escritor, un grandísimo. Es verdad que había, pues de esos 2.600 jesuitas que son expulsados de la península, es verdad que había grandes humanistas y grandes sabios, ¿no? Es verdad, estaban, pues había historiadores, había filósofos, había músicos como Arteaga, y el padre Isla, por eso era un grandísimo escritor. Y el padre Isla, jesuita, había escrito una obra satírica, que se titula Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes. Yo no sé en Perú si esa palabra la utilizáis o la conocéis. Un zote en España es un tonto. Lo usa mucho el Quijote. Cervantes lo usa mucho en el Quijote. En la literatura del Siglo de Oro, también Quevedo lo utiliza con frecuencia. Pues el padre Isla jesuita escribió esa obra satírica, Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, y lo que hace es ridiculizar a todos los frailes diciendo que son tontos, que son muy tontos, tontísimos, más que tontos, son tontísimos, que no tienen ninguna cultura. Entonces ahí va haciendo esa parodia, va haciendo una especie, pues es una novela satírica, el padre Isla, y cuenta, pues eso, un fraile gordo, que es perezoso, que no puede vivir si no come bien, si no duerme bien unas buenas horas, que no ha leído nada, que no ha estudiado nada, y se pone a predicar a la gente en la iglesia y no dice más que tonterías y disparates, intenta aparentar que tiene unos estudios, una cultura que carece ya por completo, entonces todo más ridículo. Bueno, pues eso muchos frailes, muchas órdenes religiosas, especialmente los que tienen un apostolado más humilde, entre las capas más populares, como por ejemplo franciscanos, como por ejemplo capuchinos, pues evidentemente, bueno, es verdad que se dieron por aludidos, Entonces, bueno, pues no colaboraban mucho los jesuitas a que la gente, a que incluso dentro de la propia iglesia, pudieran haberles ayudado y pudieran haber intercedido por ellos, y por eso dentro de la propia iglesia española no hay la menor queja cuando son expulsados. En cambio, en Francia sí. En 1764, 3 años antes de que sean expulsados de España, en Francia sí se dan cuenta de esto los obispos. Es verdad que en el siglo XVIII es un siglo de decadencia en la Iglesia, es un siglo de decadencia. ¿Por qué? Porque el siglo XVI, gracias al Concilio de Trento, 1545-1563, que es un concilio español, y por eso el Concilio de Trento forma parte de la historia de España y por lo tanto forma parte de la historia de América. Allí tendrá la réplica del tercer concilio de Lima con Santo Toribio de Mogrovejo. Es cierto que Trento es el concilio español por excelencia, que con el concilio de Nicea, año 325, el primer concilio ecuménico, universal, dogmático, el concilio de Trento es el más importante. Podríamos también citar el Vaticano I, no el segundo, que no es dogmático, el primero, 1870, pero decisivamente el Concilio de Trento después de Nicea, donde se proclama el dogma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es el más importante. Entonces, ese esfuerzo de reforma de la Iglesia en el siglo XVI, ese esfuerzo evangelizador misionero de la Iglesia durante el siglo XVI, ese esfuerzo de oposición a la difusión de la herejía protestante en el siglo XVI, en las tres ramas, en la rama luterana, germana, en la rama calvinista, neerlandesa y suiza, y en la rama anglicana, inglesa, toda la evangelización de América, toda la labor que hace la Iglesia a nivel cultural, todos los grandes teólogos, los grandes
la escuela de Salamanca, aunque ya florecía en el siglo XVII, porque eso se prolonga en el XVII. Los siglos XVI y XVII, lo que quiero decir, son unos siglos de mucha vitalidad en la Iglesia, de mucha lucha, de una grandísima, una altísima producción intelectual, también artística, también hasta a nivel de música, Palestrina, Tomás Luis de Victoria. O sea, hay un florecimiento inmenso, hay muchísimos santos. Esa eclosión del siglo XVI va todavía a durar el XVII, pero el XVIII es un siglo de decadencia en la Iglesia porque está, por decirlo de alguna forma, está agotada por esos 2 siglos de tanta vida, de tanta intensidad que ha tenido, de luchas contra tantos enemigos en todos los campos, y el siglo XVIII pues un poco se deja llevar por la inercia y se anquilosa y bueno, digamos que se relaja demasiado, y por eso el siglo XVIII, sin que haya una decadencia como la que había anterior al Concilio de Trento y anterior a la reforma de Cisneros y los reyes católicos en España, pero sí es cierto que no hay muchos santos del siglo XVIII, hay muy pocos teólogos, muy pocos filósofos, muy pocos hombres de iglesia intelectuales de renombre en el siglo XVIII, como sí había habido muchísimos durante el XVI y el XVII. Entonces, por eso en España también es otro elemento por el cual no son capaces de ver los propios hombres de iglesia que, por mucha envidia que puedan tener hacia los jesuitas, o por muchos enemigos que los propios jesuitas también se han labrado porque han hecho ostentación de que son la élite y los demás parece que son imbéciles y no son capaces de hacer nada bien, pero en Francia, que sí tenían ese movimiento de la Ilustración mucho más presente, y que en Francia estaban viendo el carácter esencialmente anticristiano del movimiento enciclopedista, ilustrado, iluminista. Ellos en Francia sí se dieron cuenta de que al final esto era una campaña orquestada, sirviéndose de las distintas cortes borbónicas y sirviéndose de los distintos afanes y deseos de tener ese poder absoluto, de ejercer ese despotismo absoluto, todo por el pueblo, pero sin el pueblo, por parte de gobernantes católicos. Pero ahí sí vieron que era un ataque contra la punta de lanza del catolicismo, porque intelectualmente solamente los jesuitas podían hacer frente a la Ilustración. No porque la Ilustración fuera un movimiento de grandes pensadores, Rafa, porque, queridos seguidores, no son grandes pensadores los ilustrados. Entre los ilustrados no hay grandes pensadores, no hay grandes filósofos. No podemos decir que Rousseau sea un grandísimo filósofo. A Rousseau hay que atenderle en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía política, por sus teorías políticas. Podemos decir lo mismo de Montesquieu con su obra El espíritu de las leyes, pero no son grandes filósofos, no son grandes teoréticos. Voltaire tampoco lo era, tampoco son los grandes escritores. Lo que pasa es que sí son grandes divulgadores, y solamente los jesuitas tenían los conocimientos y sobre todo la estructuración y la dinámica para oponerse a ellos, porque los dominicos tenían la misma, incluso una mayor formación y sabiduría que los jesuitas, pero estaban muchas veces encerrados en el campo académico. Por ejemplo, los dominicos no son famosos por tener colegios. O sea, no es una labor que haya acompañado a la orden de los dominicos, y es la orden de los grandes teólogos por excelencia, no solo de Santo Tomás, sino de toda la escuela que empieza con San Alberto, con el maestro Santo Tomás. Pero ahí eran los jesuitas los que podían frenar, los que podían hacer ese muro de contención y derrotar las ideas ilustradas. Entonces, ese golpe contra la Compañía de Jesús era un golpe, en definitiva, contra la Iglesia Católica, y aquí termino, que me estoy enrollando más que una persiana, era un golpe contra la hispanidad, contra el Imperio Español, porque, por eso lo que he dicho al comienzo, quería llegar aquí, aunque me ha costado un poco, porque
la iglesia era el motor, era la constructora de la hispanidad, que al fin y al cabo no deja de ser un sinónimo de la cristiandad. Excelente, muchísimas gracias, está buenísima la explicación. Mientras continuamos, voy a apagar un rato mi cámara porque necesito encender la luz, ya que aquí también nos está ganando la tarde. Listo. Y quería, esta historia que también nos la ha contado, quería también mostrar el lado peruano, que se complementa muy bien con lo que ha dicho. Y yo no diría que no solamente se complementa. De repente, después de la información que le voy a mostrar, ponga en reconsideración cuál fue la razón fuerte y la razón débil, ¿no? Porque aquí en el Perú sucedieron muchísimas cosas que tuvieron un protagonismo en lo que después serían las secesiones americanas. Y para entender esto, primero tenemos que caer en cuenta que nos han contado muy mal la historia de la conquista. Y estoy hablando primero de los peruanos. Esta versión de que vinieron los españoles y conquistaron a los incas y los subyugaron es una versión que no tiene ni pies ni cabeza. Porque para empezar, a la llegada de Francisco Pizarro, el imperio incaico se encontraba dividido en una guerra entre hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa, eso sí lo sabemos muy bien. Lo que no sabemos es que esta guerra era tan encarnizada que la muerte de Atahualpa fue celebrada en Cusco, en donde se encontraba Huáscar y sus partidarios. Bueno, Huáscar ya no, porque Atahualpa lo había mandado a matar. Pero que llevó a que cuando Pizarro ingrese a Cusco, lo reciban con, dicen las probanzas de la época, con holgura, o sea, con mucha alegría, con fiesta, ¿no? Y es aquí donde Pizarro nombra a un sucesor del Inca, y este sería Manco Inca. Este Manco Inca va a ser un personaje muy importante para entender los hechos que vamos a explicar acá, porque Manco Inca en un inicio fue aliado, ¿no?, de los Pizarro, pero luego se rebelaría contra los Pizarro, principalmente por los abusos de Gonzalo Pizarro, que sí actuó de una manera muy cruel y cobarde con Manco Inca, incluso llegándole a quitar su esposa, ¿no? Entonces, cualquier hombre pues, que le quita a su esposa, obviamente se levanta en armas y manda un asedio en Cusco, también manda un asedio en Lima, pero es aquí donde entran todas las otras etnias que pelearon a favor de los españoles porque ya no querían regresar al imperio incaico, ¿no? Estoy hablando de los huancas, de los huaylas, chancas, cachamarcas y muchas otras más. Manco Inca se termina replegando en un lugar llamado Vilcabamba y funda el reino de Vilcabamba, que era el último reducto inca, dentro de lo que ya serían pues los reinos del Perú. Y sus hijos gobernarían Vilcabamba, especialmente el primero de sus hijos llamado Sayri Túpac. Este Sayri Túpac era el sucesor del Inca. Es más, España lo reconocía como sucesor del Inca, al punto que Felipe II le escribe una carta. Y Felipe II reconoce los abusos que sus súbditos cometieron en contra de Manco Inca y por lo tanto le invoca, de hecho le ruega, ¿no? Coloca, lo cual me parece muy curioso, coloca, os ruego, os encomiendéis a Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú, ¿no? Que ese lenguaje sea utilizado por un rey y habla mucho de la paridad que estaba considerando Felipe II al hablar con otro rey, que sería Manco Inca y su hijo. Bueno, para hacer corta la historia, Sayri Túpac viaja a Lima, se entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza y elaboran un pacto
que unifica el Perú, el reino de Vilcabamba de los Incas con el reino del Perú. Y este pacto es lo que llamo la Alianza Hispano-Inca, que se refleja en un cuadro, ¿no? Que lo voy a compartir aquí. Un cuadro importantísimo, de hecho es pues la insignia en el barroco peruano y que incluso ha viajado hasta el Museo del Prado, ¿no? El año 2019 fue expuesto en el Prado, por eso lo han visto en el documental de España, La Primera Globalización. Acá lo que vamos a ver es una cosa, pero que nos explica de forma increíble la importancia de los jesuitas dentro de lo que se para los incas. ¿Por qué? En la esquina superior izquierda vemos una familia inca, ¿no? Están vestidos con la mascapaicha, la borla del inca, ¿no? El tupayauri, que era este cetro. Y pues estos eran los incas de Vilcabamba. Este era Sairi Tupac, el hijo de Manco Inca, Tupac Amaru primero, el otro hijo de Manco Inca, Cusihuarma y la esposa de Sairi Tupac. Y ellos están ahí porque su hija, que era la princesa Inca, que es esta señora que aparece a la, a la izquierda del cuadro, llamada Beatriz Clara Coya, y que era la reconocida como la descendiente del Inca, es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola. Y el apellido no es coincidencia. El apellido es porque Martín García de Loyola era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Y es por eso que el santo fundador de los jesuitas aparece aquí sobre la pareja. Y acá lo que están haciendo los jesuitas, porque este matrimonio lo hicieron jesuitas, es unir la casa de Loyola con la casa del Inca, nada menos. ¿Ah? Esto es muy jesuítico, esto sí que es muy jesuítico. Totalmente, pero por supuesto, ¿no? Y esta unión no solamente quedó ahí, porque acá esta pareja tuvo una hija, y la hija es la que vemos a la mano derecha. Y en la mano derecha está Ana Lorenza de Loyola Inca, fijémonos en los apellidos, se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, que aparece aquí arriba sobre la pareja. Y tenemos en el mismo árbol genealógico a la casa de Loyola, a la casa de Borja y a la casa del Inca, en la misma familia. Todos ellos protegidos por el sol con el símbolo jesuita. A ver, ¿qué nos están diciendo acá, no? ¿Qué opina de esta iconografía, padre? Sí, realmente es esa expresión, ¿no?, tan popularizada hoy más que nunca con la cultura de la imagen, de que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto en realidad es una catequesis, lo que tenemos ante nuestros ojos. Es una catequesis visual, igual que las iglesias, bueno, las catedrales medievales. Eso es el gótico. El gótico es una catequesis bíblica y una catequesis de la fe cristiana esculpida en piedra. En cierto modo es lo mismo el arte barroco, que es el arte hispánico, aunque hay un barroco bávaro, alemán, hay un barroco italiano, hay un barroco francés que incluso luego va a degenerar en el rococó, porque el rococó ya no es barroco, aunque se le llame así, barroco, rococó, es una perversión y una desnaturalización del barroco. Por eso contra ello reaccionará después el arte neoclásico tan amado por los franchutes y que se convierte en el arte propio del imperio revolucionario y del imperio ilustrado de Napoleón. Pero el barroco es lo mismo, es una catequesis, solo que ya no en piedra solo, sino que también es una catequesis en lienzo,
en madera, con toda la imaginería desbordante barroca, y por eso tantos artistas barrocos en los virreinatos de ultramar, como los tuviste grandes artistas barrocos en el virreinato del Perú. Y claro, para una persona ver este cuadro, para esos contemporáneos y sus descendientes, era de un golpe de vista comprender toda la... Porque no es solamente una catequesis católica, cristiana, religiosa, sino que es una catequesis histórica. Es una Claro. catequesis histórica, es decir, igual que en el cuadro famoso de las lanzas de Velázquez, de la rendición de Breda, estamos viendo cómo está transmitiendo un mensaje a través de ese cuadro, Velázquez, cuando no permite creo que es Mauricio de Nassau, no le permite que se arrodille para entregarle la llave de Breda, y las picas españolas de los tercios están en alto y las de los calvinistas en señal de derrota están abatidas, igual que sus banderas, mientras ondean las banderas con la cruz de San Andrés de los tercios españoles. Bueno, pues lo que tenemos ante nuestros ojos, queridos seguidores, es una catequesis histórica de lo que era el imperio español, la monarquía católica, la monarquía hispánica. Y ahí vemos también cómo todo está presidido al final por ese Iesus hominum salvator, que es una devoción de la Baja Edad Media, pero bueno, que la Compañía de Jesús lo toma como el escudo de la orden, Iesus hominum salvator, IHS, Jesús salvador de los hombres. Y esa ceremonia que estamos viendo a la derecha del cuadro, en la que el obispo, ni más ni menos, el obispo no es un jesuita el que está presidiendo la ceremonia, no es un jesuita que está oficiando, es un arzobispo. Ahí vemos detrás esa cruz de 3 brazos, es la cruz arzobispal, es la cruz arzobispal. A la derecha de la imagen ven el báculo del obispo, pero a la izquierda está esa cruz arzobispal, es lo que diferenciaba ese signo de la triple cruz, del triple brazo horizontal de la que utilizaba un arzobispo, que estaba por encima territorialmente de un obispado, cuya cabeza era ese arzobispo en los territorios que ocupara. Entonces, bueno, es la iglesia jerárquica, ya no solo la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesús vendría a ser como, ahí tenemos a San Ignacio y a San Francisco de Borja, son como la causa inminente, ¿no? Como la causa próxima, pero la causa, esa causa remota está siendo ese arzobispo en nombre de la iglesia el que está bendiciendo, el que está santificando esa unión. Esto es algo que no se suele decir, Rafael, porque como muchas veces el movimiento de recuperación hispánico ha venido, que bueno, que bendito sea Dios, que aquí estamos todos en la misma trinchera, por favor, pero es verdad que de personas muy, 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 muy bien preparadas, pero que tampoco son grandes conocedores del catolicismo. Entonces, cuando se hace tanto hincapié, bien hecho, con justicia, en el mestizaje, que es lo que estamos viendo ante nuestros ojos en este cuadro, estamos viendo ese mestizaje entre los incas y los españoles, formando un solo pueblo, bajo una sola religión, bajo una sola fe, como dice San Pedro en la primera epístola, un solo rebaño y un solo pastor. Pero olvidamos el carácter del matrimonio. Es decir, hay mestizaje, no porque aquello es, no sé, una especie de bordel, de prostíbulo o de orgía continuada, y aquí, venga, no, esto es la concepción que tenemos de la sexualidad en el siglo XXI, pero es un anacronismo proyectar la sexualidad irrestricta del siglo XXI, de la revolución sexual del mayo 68, proyectarla al siglo XVI, hispánico. Es decir, ese mestizaje no es que esté tolerado o incluso promovido también, evidentemente, por la propia Iglesia, es que está santificado por la propia Iglesia a través del sacramento del matrimonio. Y esto cambió también con el Concilio Vaticano II, pero siempre la Iglesia mantuvo, defendió
el fin primario, el fin prioritario del matrimonio era la procreación y educación de la prole. Que no solamente la Iglesia promueve el mestizaje, sino que lo santifica en nombre de Dios con el sacramento del matrimonio, y lo que decía antes Rafa, implica el final de la poligamia y el inicio de la monogamia, y evidentemente esa bendición, esa santificación del mestizaje a través del sacramento del matrimonio, esto también está en el derecho de Indias, de la Iglesia, porque hay un derecho también de Indias, hay un derecho de las misiones indianas, hay una legislación canónica de la Iglesia en las tierras de Indias, porque se enfrentan a pueblos, pues como esto que decía antes, que tienen la poligamia, y hay que ir poco a poco arrancándoles de esa costumbre de la poligamia contra natura, antihumana, para que realmente sean monógamos. Pues bien, esto es precisamente la gran obra que ahí cumple la Iglesia, por eso insisto en el motor de la hispanidad será la Iglesia, porque ese mestizaje no solamente es promovido, sino que es santificado, y con esa prioridad, con ese fin primario, con ese fin prioritario que es la procreación. O sea, por eso es muy importante. Y aquí se ve a la perfección, porque son los propios jesuitas los que lo están no ya promoviendo, y no solo ya promoviendo ni santificando, que también, sino que lo están buscando, lo están patrocinando, lo están organizando. Ya sabe Rafael que Dios buscó novia a Adán, aquello salió mal, y desde entonces ya Dios no le busca novia a nadie. Bueno, pues los jesuitas aquí vemos que buscaban novio y novia a quien hiciera falta, ¿no? Para mestizar con el sacramento, insisto, santificando lo del matrimonio, para mestizar esos dos mundos y hacer de ellos un solo pueblo, un solo rebaño y un solo pastor. Esto es una catequesis visual a nivel religioso histórico, además de una gran calidad artística impresionante. Y ojo que todos los años este matrimonio, además de ser una catequesis visual, se representa, o que bueno, sigue siendo una catequesis visual en un teatro, porque se representaba teatralmente en el atrio de la iglesia de los jesuitas en Cusco. Y la actriz que desempeñaba el papel de Beatriz Claracoya, que era la princesa, era también una princesa inca, era la descendiente que continuaba la línea. Y por lo tanto, ¿qué estaban diciendo ahí? Estaban diciendo, tus princesas y príncipes, tus incas, están aliados a nosotros en matrimonio, que es lo que, si leemos acá el texto con el que termina el cuadro, es lo que dice, ¿no? Y precisamente lo que mencionaba de la importancia del matrimonio. Con este matrimonio se emparentan con la casa de los incas, las dos casas de Loyola y de Borja. Y por lo tanto lo que está diciendo es, nosotros somos los que hemos hecho la alianza. Hay una alianza hispano-inca, pero esa alianza la hemos hecho acá, nosotros. Miren, aquí están los santos jesuitas, ahí están bajo el sol de Jesucristo, que es la luz del mundo, pero que tiene el símbolo jesuita, nada menos, ¿no? Somos los jesuitas los que hemos llevado el evangelio de Jesucristo a los incas. Y ojo que en Cusco los incas no eran cosa menos. Los incas formaron una corte que fue el Consejo de los 24 Electores del Alferazgo Real, cosa que no se dio en México, ¿no? En México el Tlatoani no llega a formar una corte durante el virreinato, pero las panacas incaicas sí formaron esta corte del Consejo de los 24 Electores, en donde le recordaban al rey que ellos eran los que mantenían el reino del Perú en este hemisferio. Y precisamente uno de estos recordatorios fue el que hizo el cronista Guamán Poma de Ayala, cronista mestizo, que le dedica su crónica al rey y al papa, y dentro de la crónica
incluye esta imagen. ¿Y qué vemos en esta imagen? Vemos un inca, ¿no? Justo arriba de su cabeza aparece esta inscripción, ¿no? El inca aparece con la borla del inca, pero está sosteniendo las columnas de Hércules sobre Cerro Rico de Potosí. Y usted entiende mejor que yo lo que dice en latín, ¿no? Yo estoy sosteniendo tus columnas. O sea, lo que le están diciendo acá los incas al rey es, mira, que tu imperio lo estamos sosteniendo nosotros. Y ese es nuestro pacto, esa es nuestra alianza. Una prolongación, Rafa, que implica una continuidad. Es decir, estamos prolongando las columnas de Hércules aquí porque somos una continuidad vuestra, como vosotros sois una continuidad nuestra, y por eso a los incas les suceden los reyes de España. Así O sea, es, ¿no? es una continuidad que implica esa presencia. Esta es la continuidad precisamente, ¿no? La que está mencionando. Los reyes de España como los sucesores de los incas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este pacto, esta alianza, se rompe con las reformas borbónicas. Entonces, las reformas borbónicas tuvieron tal impacto que el primer virrey Borbón en el Perú, Manuel de Oms, fue vacado. Llegaron, o sea, esta corte de descendientes incas lo vacaron al virrey. Y el Perú inicia un proceso de rebeliones que no existieron en el siglo anterior y que la historiadora Scarlett O'Phelan la llama el siglo de rebeliones en el Perú, el siglo de rebeliones anticolonialistas, porque se oponían a que el Perú, que era reino, se vuelva colonia. Y que termina con la gran rebelión de Túpac Amaru II. Rebelión de 1780 que se dio después de la expulsión de los jesuitas. Y Túpac Amaru II había sido formado por jesuitas, porque estudió en el Colegio San Francisco de Borja, que era jesuita, porque los jesuitas eran los que, ya lo había mencionado, eran los que educaban a la élite. Y así como educaron a la élite en España, educaron a la élite en el Perú, pero específicamente a la élite inca y a los curacas, a los descendientes incas, y entre ellos, precisamente, José Gabriel Túpac Amaru, llamado Túpac Amaru II. Y estamos hablando de la gran rebelión. Estamos hablando, pues, de la rebelión más grande que se había visto en este continente hasta ese momento. Y que muchos historiadores la colocan como la precursora de las rebeliones secesionistas de la independencia. Yo no estoy tan de acuerdo porque creo que las secesiones tienen más una influencia criolla, pero sí todos están de acuerdo que estos movimientos secesionistas de la independencia empezaron con otro prócer, que fue un intelectual peruano, arequipeño, llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, más o menos en la época en que se revela Túpac Amaru, se encuentra también en Europa, y desde Europa escribe una carta que se llama Carta a los Españoles Americanos, publicada en 1799, de manera póstuma. Y esta carta es reconocida como el origen, la semilla de las independencias que vinieron después. Bueno, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán era jesuita. Y precisamente cuando Carlos III expulsa a los jesuitas, incluyendo los jesuitas del Perú, es arrestado, es llevado al Callao, y desde el Callao lo embarcan al puerto de Cádiz.
Y desde ahí hace pues toda una campaña para recuperar lo que se le había quitado, y es en este contexto que escribe esta carta. Entonces, si sumamos la carta de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que es el prócer de las independencias americanas, con la gran rebelión de Túpac Amaru II, que fue la rebelión que desestructuró todo el sistema, encontramos que los dos tienen un origen jesuita y que en el lado andino, en el lado indígena, se está basando en el rompimiento del pacto inca-hispano, en un pacto que había sido hecho por los jesuitas, precisamente. O sea, cuando menciona que los jesuitas fueron la amalgama de los dos mundos en este continente, fue no solamente en las reducciones, no solamente en las misiones, fue en un plano intelectual e incluso político, porque ellos armaron el matrimonio. Es más, los jesuitas les consiguieron el primer título nobiliario que le dieron a la princesa inca, a Ana Lorenza, que fue el marquesado de Oropesa. Este título de marqués de Oropesa en el Perú estaba a la par del virrey. Entonces era como un balance de poder, ¿no? El virrey representaba a las autoridades y al gobierno español, y el marqués de Oropesa a los naturales del Perú. Era un balance. Bueno, este marquesado de Oropesa lo consiguieron los jesuitas a través de las negociaciones que hicieron con la corona española para que se les reconozca y para que se les dé este título nobiliario a la princesa inca, y que el marquesado de Oropesa lo heredarían todos los descendientes incas o todos los descendientes de el matrimonio Enríquez de Borja Loyola Inca, que ya se fueron a vivir a España, hasta aproximadamente 1750, que la última marquesa de Oropesa muere sin descendencia. Este título regresa a la corona, y el que lo reclama precisamente es Túpac Amaru II. Y como no se lo dan, comienza la gran rebelión. Pero era por este título que lo habían conseguido los jesuitas, y que además eran los que tenían la intelectualidad y el orden en Cusco. Orden que se rompió, que se desestructuró con su expulsión, y no es casualidad que a partir de la expulsión todo lo que viniera de ahí para adelante fueran rebeliones, sublevaciones, hasta terminar en las distintas secesiones e independencias de los países que conforman las repúblicas de hoy. Incluso me permito añadir, Rafael, a tu exposición brillante, por la que te felicito y me alegro porque estoy aprendiendo un montón contigo. De verdad, yo cuando me invitaste a tu programa, a tu canal, yo me alegré mucho porque digo, pues voy a aprender un montón de Rafael, porque te lo digo de verdad, que no es adulación, que es un pecado muy clerical y que yo abomino de él, le aborrezco. No, es que la propia Iglesia Universal, es decir, esta concertación a través de las cortes borbónicas, católicas, o en el caso de Portugal, católicas, aunque no borbónica, que sean los propios monarcas católicos los que no ya pidan, supliquen, sino que presionen al Papa, a dos papas, para que disuelva la compañía. Igual que tú apuntas estas consecuencias jurídico-políticas y culturales que tiene la expulsión, la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús, de los virreinatos, del virreinato del Perú, a nivel de Iglesia Universal, fue el gran triunfo, y esto el mismo Voltaire lo deja escrito, es el gran triunfo porque ya no tiene la Ilustración nadie que le plante cara. Y por eso el movimiento ilustrado, que es insisto, es que nos han vendido, tú has dicho, claro, nos han contado mal deliberadamente la historia del Perú, claro, y nos han contado mal deliberadamente para pues, engañarnos la propia historia de España. Pero es que nos han contado mal también la propia historia de Europa y la propia historia del pensamiento.
y nos ha encontrado que de repente la Ilustración es un movimiento de una potencia intelectual de primera magnitud, de primera categoría, y no es tal, ni mucho menos, no es tal, ni mucho menos. Al menos, insisto, a nivel de los supuestos filósofos, a los supuestos autodenominados o autopercibidos como filósofos. Y eso también tendrá su repercusión en las emancipaciones americanas, pero es cierto que evidentemente la historia nunca tiene una sola causa. La historia siempre, cualquier acontecimiento histórico, cualquier movimiento histórico, es como una bomba de racimo, como una bomba en cadena, ¿no? Son una serie de motivos que están concatenados, que están unidos unos con otros. En el caso de las emancipaciones, pues están todos estos queridos seguidores de los que estamos hablando, Rafael y yo, y todos a la vez. Siempre hay uno que es el principal, siempre hay uno que es el primario, que es además el más visible, sobre el que reside la mayor parte del peso, pero le dan todavía más peso esa conjunción de otros factores y de otras causas. Y en la emancipación del virreinato del Perú, como en el resto de virreinatos y de territorios de la monarquía hispánica en ultramar, muy importante también fue esa penetración de la ideología, iba a decir de las ideas, de la ideología ilustrada, y eso vendrá evidentemente con la derrota de la Compañía de Jesús como el gran bastión que le plantó frente a la Ilustración hasta que fue pues decapitado por la propia Iglesia, no ya por sus enemigos, sino que los enemigos consiguieron que fuera la propia Iglesia, el propio Papa y los propios monarcas católicos los que le hicieran el trabajo sucio. La verdad es que es un golpe maestro, está bien pensado, no tienes que mancharte las manos. Y ahí la Iglesia queda indefensa, queda indemne. Tampoco es casual, ¿no?, que la penetración de las sectas protestantes en Hispanoamérica, en Iberoamérica, esté siendo precisamente ahora, bueno, ahora no, es un proceso de 50, 60 años, pero no deje de aumentar en la medida en que la Iglesia, insisto, como motor de la hispanidad, pues ha abandonado el campo de batalla. A mí también me maravilla ver cómo estos distintos aspectos de la historia se engranan y calzan como un rompecabezas, ¿no? Por eso le decía, cuando escuchaba su exposición, su video en Héroes de Cavite, el rompecabezas se me comenzaba a armar totalmente, porque yo tenía acá el lado que había visto en Perú, y claro, cuando se suma todo el lado de España y de la Iglesia, pues sí, verdaderamente encuentras que fue un plan muy organizado que termina desestructurándolo todo, tanto allá como acá. Agregando que de repente aquí yo sí diría que hubo voces de protesta, ¿no? Cuando mencionaba que en España o que desde la iglesia no hubieron voces de protesta contra la expulsión de los jesuitas, pero acá sí causó un malestar, causó pues una indignación, porque eran los jesuitas los que eran el cerebro acá, eran el cerebro en Cusco, eran los que formaban a los curacas, eran los que hicieron las gramáticas, eran los que hicieron los diccionarios de quechua, eran los que preservaron el idioma para que nosotros el día de hoy podamos seguir aprendiendo y hablando quechua, aymara y otras lenguas. Es más, si va a Cusco o de repente lo ha visto en el documental de Hispanoamérica, ¿no?, de José Luis López Linares, la ruta del barroco que se muestra, ¿no?, con las 4 iglesias de Cusco, las 4 templos, las 4 parroquias de Cusco, son jesuitas. La ruta del barroco es una ruta jesuita. Y esta última, ¿no?, de San Pedro de Andahuaylillas, es conocida como la Capilla Sixtina de América. O sea, es una joya, pero no es una joya solamente arquitectónica o una joya de lujo, sino que es una joya cultural, porque cuando nosotros entramos a la capilla bautismal,
esta tiene un arco en donde se llama el arco pentalingüe, porque la fórmula bautismal, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en 5 idiomas: en latín, en español, en quechua, en aymara y en puquina, que era la lengua, se dice, de los incas. Y es porque este párroco era Pérez de Bocanegra, quien manda hacer este arco, decía que él quería que todos los que se bauticen lo escuchen en su idioma. Entonces, acá encuentras la razón por qué habían entrado tan fuerte, porque ya era parte de su cultura, era parte de su fe y de su vida. Porque, pero también, Rafa, porque el carisma jesuítico, eh, desde sus primeros pasos en misiones, esto se ve con San Francisco Javier, que es uno de los 7 primeros fundadores de la compañía. Y cuando hemos visto el cuadro anterior, San Francisco de Borja es el tercer superior general. El primero es San Ignacio, después el beato Pedro Fabro, francés o medio suizo, y luego el que había sido virrey de Cataluña, San Francisco de Borja. Pero los jesuitas, que eran la élite intelectual de la Iglesia Católica, al igual que los dominicos, e insisto, incluso puede que hasta más, si cabe, los dominicos, pero los jesuitas tienen una misión evangelizadora superior a los dominicos, aun teniendo también los dominicos una gran presencia en misiones también. Pero el tema de los colegios, no tener colegio los dominicos como tenían los jesuitas, eso hace mucho de cara a la evangelización de las élites. Pues como decías tú, de las élites incaicas, que son las que después van a gobernar al pueblo en católico, en hispánico, en incaico, o sea, y todo a la vez, como hemos visto en el cuadro. Pero es que los jesuitas, con esa amplitud que tienen cultural, con esa amplitud y esa riqueza que tienen de conocimientos, van a emplearlo para la evangelización, muchísimo más que cualquier otra orden religiosa. Y por eso los jesuitas van a ver en el arte un gran camino evangelizador. Una de las, en filosofía tomista, en filosofía aristotélico-tomista, los trascendentales de Dios, es decir, las características de Dios, una de ellas está la unidad, la bondad, la verdad, y la cuarta es la belleza, el pulcrum, el pulcrum. Y a través del arte, a través de la belleza, a través del pulcrum, de ahí viene nuestra palabra en español pulcro, que no significa solamente limpio, sino bello, en el sentido de que algo es bello porque es limpio. Lo que es sucio no puede ser bello, no puede ser bello. Y por eso se llama la Virgen María, con las oraciones de la misa antigua, la misa tradicional romana, la tota pulcra, ahora que dentro de poco vamos a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la tuta pulcra, la tota bella, la toda pura, porque la pureza es sinónimo de belleza y la belleza de limpieza, de pureza. Claro, y esto es lo que comentas también tú de esos templos jesuitas barrocos, porque el arte barroco no diré que va a ser hegemonizado, ni mucho menos por la Compañía de Jesús, pero sí es cierto que ellos tienen muy claro que a través del arte barroco hay una posibilidad de transmisión de la fe, de transmisión de cultura, de transmisión de lo que Dios es, unidad, bondad, verdad, pero también belleza, máxime cuando habían encontrado tanta fealdad en las antiguas religiones de los incas, de los aztecas y de tantos otros pueblos precolombinos, y por eso se van a esforzar especialmente en que las iglesias jesuíticas sean esos templos de la belleza para que esa belleza pues nos ocurra a nosotros, Rafa, nos ocurra a nosotros en el siglo XXI. Imagínate a aquellas personas en el siglo XVI, cómo les impactaría y cómo quedarían completamente sobrecogidos cuando entraran a estos templos barrocos jesuitas y admiraran esa belleza, ese arte, ese cuidado de la casa de Dios. Eso también es una catequesis visual, en el sentido de decir, ¿cómo no va a estar Dios aquí presente? ¿Cómo no va a ser esta la casa de Dios? ¿Cómo no podemos no comparar las pirámides de piedra de los sacrificios humanos chorreando sangre con esta belleza?
por supuesto. Y esto los jesuitas lo tienen muy claro. También es verdad, hacías tu referencia respecto a este jesuita con la cuestión de la emancipación del virreinato del Perú. Claro, hay que recordar también, queridos seguidores, Francisco Suárez, el gran teólogo jesuita del siglo XVII, después el padre Juan de Mariana, es que es la Compañía de Jesús la que teorizará también el derecho al tiranicidio. Ujú. Sí, por esa concepción hispánica tradicional de los reyes católicos, de los Austrias, pero que viene de la monarquía visigoda, de que el poder monárquico, el poder del reino es un poder absoluto y que nos podemos volver, nos podemos rebelar contra la autoridad real cuando la autoridad real manda algo que es contra justicia, y por lo tanto contra derecho. Y lo que va contra el derecho y lo que va contra la justicia va contra Dios, porque la justicia, la virtud de la justicia, esto lo utiliza Santo Tomás la segunda parte de la segunda de la Suma Teológica. La virtud de la justicia para con Dios es la virtud de la religión. O sea, nosotros vivimos en verdaderamente un espíritu religioso cuando somos justos para con Dios. No solamente cuando somos justos para con el prójimo, sino que cuando somos justos para con Dios, entonces somos justos también para con el prójimo. Entonces, esto lo tienen muy claro. Por lo tanto, si el rey no es justo con sus súbditos, si el rey no es justo con su pueblo, el rey carece de legitimidad. Y por eso serás rey si obras rectamente y si no, no lo serás. Claro, si con la llegada de los Borbones eh, están viendo los virreinatos de América, que está produciendo es una centralización, que Felipe V, después Fernando VI, después Carlos III, aplican el modelo borbónico, el modelo francés de ese centralismo férreo. Si a eso le sumas estas injusticias que has comentado, que también yo digo, pero ¿qué más te da nombrarle Marqués de Oropesa? Por favor, ¿qué tanto te cuesta? Es un poco de prudencia, ¿no? Que es la virtud del gobernante desde Platón, un poco de prudencia política. O sea, te vas a buscar más problemas haciendo una serie de cosas que no haciéndolas. Es que es absurdo y es ridículo, pero bueno. Pero es cierto que ese centralismo borbónico, esa exacción que empieza a haber fuerte de impuestos, evidentemente eso hace que las élites que han sido educadas por los jesuitas no tengan esa visión que tienen los franceses de ese derecho divino de los reyes. Por lo tanto, no podemos quejarnos de nada ante la autoridad real, ante la autoridad monarca, porque es Dios en la tierra. No, 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 sino que es un delegado, es un vicario, y por lo tanto, en tanto que vicario, representa, pero no es el dueño. Es decir, aparte de esa conformación, a lo que quiero llegar, Rafa, es que aparte de esa conformación política mestiza que hacen los jesuitas en el virreinato del Perú, aparte de esa acción evangelizadora y civilizadora que hacen a través de las misiones, de sus templos bellos, de sus colegios, de toda la obra que llevan, también hay un pozo jesuita en esa educación de las élites, de la aristocracia, de la nobleza, en transmitirles también estos principios teoréticos propios de la escuela de teología y filosofía, de derecho, porque Francisco Suárez era grande por ser uno de los grandes teóricos del derecho, igual que Francisco de Vitoria, propios de la Compañía de Jesús. Y termino con un ejemplo. Si nuestros seguidores conocen el caso del atentado que sufrió Adolf Hitler en julio de 1944 en el búnker, el coronel, si no recuerdo mal, von Stauffenberg, que era católico, que es el que pone la bomba para que pues, muera Adolf Hitler y así pueda rendirse Alemania, pueda firmar la paz y que se acabe esa carnicería de Segunda Guerra Mundial. Von Stauffenberg se había educado en un colegio jesuita. O sea, no es casual, no es casual. O sea, tenía claro que el tiranicidio no solamente es legítimo, porque así lo había teorizado el gran teólogo jesuita Francisco Suárez, el gran jurista no, es que lo tenía muy claro. Ahora te voy esto es la cara y la cruz, ahora te voy al otro lado.
el creador y el capitán, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, que era católico, bueno, era apóstata, había apostatado del catolicismo, pero bueno, había sido católico y también se había educado en un colegio jesuita. Cuando Himmler organiza las SS, tiene como referencia la Compañía de Jesús. ¿Qué es la Compañía de Jesús? Una orden religiosa militar. ¿Qué es lo que hace San Ignacio? San Ignacio Loyola es un militar y él quiere revivir las órdenes militares de la Edad Media en el siglo XVI. Y San Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia, el gran San Bernardo, es el que escribe la regla a los templarios. Elogio, depende de la traducción, pero bueno, elogio a la milicia templaria. ¿Y qué son los templarios? Como las órdenes medievales de caballería, monjes, soldados, mitad monjes, mitad soldados. ¿Qué es lo que intenta hacer San Ignacio? Pues lo mismo. Ya no estamos en la Edad Media, no vamos a pelearnos por recuperar los territorios de Tierra Santa contra los infieles, pero tenemos que pelear contra los infieles, que son ahora los herejes protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos. Tenemos que luchar contra la idolatría en las tierras de América y tenemos que luchar, por supuesto, contra el archienemigo, que es el turco, los mahometanos. Es lo que hace. Voy a fundar una orden religiosa que sean mitad militares y mitad religiosos. Y por eso la propia orden le impone un nombre a San Ignacio de un cuerpo de ejército, compañía, la compañía de Jesús. Y su himno, si alguno de nuestros seguidores lo busca en internet, si ponen himno antiguo de la compañía de Jesús, porque como ya luego ya no creen en Dios los jesuitas y se hicieron comunistas, pero cuando eran los jesuitas y creían en Dios y eran católicos, el himno de la compañía de Jesús es una marcha militar. San Ignacio, capitán de la legión del ejército de Cristo. O sea, es esto lo que tienen en mente. Luego, no es casual que abarque, que sea tan polifacética y tan enriquecedora toda la influencia que han ejercido los jesuitas en tantos momentos, porque estamos hablando todavía, Rafa, en el siglo XVI, XVII, XVIII, todavía se puede decir prácticamente hasta la Revolución Francesa, aunque se rompiera la cristiandad con la paz de Westfalia en 1648, con la hegemonía que viene protestante de ahí a nivel político internacional, con el asentamiento de la leyenda negra, pero prácticamente hasta la Revolución Francesa, 1789, prácticamente podemos decir que Europa y la Iglesia son sinónimas. La cristiandad, de una forma u otra, aunque sea hecha girones, sigue subsistiendo. Entonces, cualquier medida de calado que se tomara en la Iglesia Universal en Europa iba a tener necesariamente sus repercusiones en el Nuevo Mundo. ¿Podrían haber sobrevivido los jesuitas en el Nuevo Mundo de haber sido expulsados solamente de la metrópoli, de haber sido expulsados solamente de los territorios europeos, insisto, cuando son disueltos por el Papa Clemente XIV en 1773? Podrían, pero es que se nos olvida entonces, Rafael, que precisamente lo que se hizo, y lo hemos visto en ese cuadro, con ese matrimonio, lo que hizo la hispanización, la civilización hispánica que levanta la monarquía católica, lo que hizo la evangelización fue hacer Occidente, construir Occidente, llevar Occidente a América. Por consiguiente, cualquier cataclismo en Occidente se iba a reproducir en América. Y por lo tanto, los jesuitas disueltos de Europa no iban a poder existir en América, porque América también ya era Occidente, ya era cristiandad. Y del mismo modo que la Ilustración triunfa y barre en Europa, acabará produciendo lo mismo en América, los virreinatos, y del mismo modo que lleva la Revolución Francesa el veneno del liberalismo, eso también después se va a reproducir en los movimientos de emancipación
en esos movimientos revolucionarios, ¿no? Lo que tú antes decías de ese siglo de revoluciones en el Perú. Y todos los, como se ha producido esa interconexión, como se ha levantado ese puente que une Occidente con América, haciendo de dos continentes un solo pueblo, una sola cultura, con la idiosincrasia particular, insisto, de cada cual, igual que aquí en España es tan distinta la idiosincrasia de un gallego o un andaluz o un vasco o un catalán o un castellano, como en mi caso, pero es cierto que precisamente me ha gustado mucho esa imagen que has sacado sujetando a ese Inca en las columnas de Hércules, porque eso es precisamente esa continuidad me permite representarte. Yo puedo representarte porque te continúo. Si tú me envías a mí a un sitio, Rafa, y me dices, ve allí en mi nombre, yo te represento y hay una continuidad entre tú y yo. Pues esas columnas de Hércules a las que se abraza ese Inca, es que hay una continuidad porque hay una unidad. Pero bueno, que no me quiero tampoco No, entretener. al contrario, sobre eso que dice, hay, para explayarse muchísimo, y solo quería dejar un detalle también sobre la estrategia de evangelización de los jesuitas que mencionaba, porque sabemos que los incas adoraban al sol. Es más, ellos tenían una imagen que se llama el punchao. Punchao se traduce como el resplandor del día. Era una imagen de oro del tamaño de un niño de 10 años. Porque ellos, los incas, hablaban del sol joven y del sol viejo, ¿no? El Huayna Inti y el Kapa Inti. Era el sol del solsticio de invierno, el sol joven, el sol que todavía está incipiente, y el sol maduro, el sol resplandeciente, el sol viejo, es el sol del solsticio de verano, en todo su esplendor. Entonces, por eso, para el solsticio de invierno, representaba la imagen del sol como un niño, que incluso el día de hoy, en base a las descripciones de las crónicas, se buscan hacer pues algunas representaciones, algunas simulaciones que se puede, que más o menos acercan, ¿no? Lo que eran esto, pero aquí vemos una última que se ha hecho, ¿no? Era un niño con un disco solar detrás y que estaba coronado con la borla del Inca, ¿no? Se dice que esta es una aparición que tuvo el Inca Pachacútec. Que si este era el sol, o sea, el sol que vemos, o el sol que vemos es una figura de Dios, está en debate hasta el día de hoy, porque el cronista Blas Valera menciona que este Inca dice, pero ¿cómo el sol puede ser Dios si el sol siempre sigue el mismo recorrido y Dios no obedece recorridos y si además lo puede tapar una nube y además no lo vemos en la noche? Debe haber un ordenador, un hacedor por encima del sol, que es el sol por encima del sol, el Inti Pinti. Pero claro, Blas Valera era jesuita. Entonces hasta ahora está el debate si esto recogió lo que dijo el Inca o él puso lo que pensaba en la boca del Inca para hacer este enlace con Jesucristo. Jesucristo, la luz del mundo, ¿no? Jesucristo, el sol que nace de lo alto, ¿no? Nos dice el cántico. Lucas capítulo 1, versículo 78. Oriens ex alto. De ahí viene nuestra palabra oriente, ¿no? El oriente es donde el orior, como se dice en latín, donde nace el sol. Y por eso se orientarán las iglesias cristianas cuando se construyen, igual que todos estos templos en el Virreinato del Perú, todos están Al orientados. oriente. Claro, ¿por qué? Oriens ex alto, nos visitará el Uh-huh. sol que nace de lo alto. Y además, esto a lo mejor los que no son sacerdotes no se detienen a darse cuenta de ello. Queridos míos, en el siglo XVI, XVII y XVIII no había electricidad. Uh-huh. Entonces, gracias a la luz, al estar orientada a la luz como representación de Jesucristo, el sacerdote podía tener la suficiente luz para leer el misal durante la misa. Si no había Claro. salud, puedes poner velas, sí, puedes poner velas si está nublado, pero muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Entonces, esto se llama, Rafael, la dimensión cósmica de la liturgia católica. Este es un tema Así que es. trabajó el cardenal Ratzinger en su libro El espíritu de la liturgia, y esto es lo que siempre la Iglesia vivió en el rito tradicional cuando el sacerdote celebraba mirando hacia Oriente, versus Orientem, se dice en latín, hacia Oriente, que no significa que esté dando la espalda a los fieles, o si me apuras lo voy a decir un poquito más en plan de broma, no está dando el culo. Es decir, si yo estoy en la iglesia sentado en mi banco y tengo a otro en el banco delante de mí, no me está dando la espalda. No, porque estamos orientados, pues una persona que se pierde está desorientada. Entonces, el sentido cósmico que tenía la liturgia católica y que cambió el Vaticano II, porque jamás nunca la Iglesia católica en 20 siglos se celebró la misa mirando a los fieles, era que sacerdote y fieles se volvían hacia el sol que nace de lo alto, se volvían hacia Oriente, porque ofrecían el sacrificio de la misa hacia Cristo que está representado en Oriente, y además que el mismo Apocalipsis dice que al final, cuando llegue el Hijo del Hombre sobre las nubes con poder y gloria, evidentemente volverá por Oriente, volverá por Oriente. Bien, pues este es el sentido cósmico de la liturgia católica que está en todos estos templos jesuitas y en todos los templos barrocos tan maravillosos que nos dejaron tantos misioneros, y especialmente la Compañía de Jesús en el Virreinato del Perú, y este es el sentido que tiene esta construcción y esta... Bueno, piensen, por ejemplo, y aquí termino ya, Rafa, Ah, se han visto los coros de los monasterios, los coros monacales, que están los monjes o las monjas unos enfrente de otros, Esos coros monacales medievales vienen de este sentido cósmico de la liturgia, porque se vuelven hacia Dios. Entonces, como se vuelven hacia Dios, significa que estamos unos enfrente de otros. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo algo mejor. Las primeras basílicas cristianas paganas, como es el caso del Panteón en Roma, no están orientadas, no están dirigidas hacia Oriente. Entonces, cuando el sacerdote se volvía hacia Oriente, significa que estaba mirando a los fieles. Porque de el hecho, Oriente... entendía que el Vaticano, la Basílica de San Pedro, sí estaba, o sea, para mirar al oriente había que mirar a los fieles al ser construida sobre la tumba de San Pedro. Y tuvieron que hacer esa disposición porque ya tenían la montaña vaticana detrás, ¿no? Pero ese es el motivo por el cual se vuelven unos a otros. Es decir, nunca en la liturgia católica sacerdote y fieles se miraban. O sea, si el Oriente, porque el templo no está construido hacia Oriente, porque es un templo anterior, porque es un templo pagano que se ha reutilizado, el sacerdote se vuelve hacia Oriente, porque está al final de la iglesia, cuando vendría a ser la puerta, pero los fieles no se quedan mirando al sacerdote, sino que se vuelven también hacia Oriente. No le van a dar la espalda al sacerdote, no le van a dar la espalda tampoco. Y de ahí vendrán luego los coros monacales de la Edad Media, tanto de monjes como de monjas, por eso que están unos enfrente de otros. Y la cuestión es que toda la teología católica, toda la fe, toda la religión católica, en ella se une lo humano y lo divino, porque Dios ha hecho hombre, Dios ha encarnado, eh, Dios ha entrado en la historia humana. Entonces, por eso me alegro lo que decías de que las piezas del puzzle comenzaban a encajarte cada vez mejor, porque cuando vamos conociendo mejor determinadas cuestiones de la historia de la Iglesia y de la propia teología católica, del dogma católico, de la sacramentología, de los sacramentos católicos, vamos entendiendo mejor muchos acontecimientos de la historia de la hispanidad y de los virreinatos y todo el acervo y el depósito que tenemos en común de civilización. Bueno, con respecto a esto, que era el punto que iba, la imagen que sacaron las familias, las panacas incaicas, en la fiesta de beatificación de San Ignacio el Loyola, no es cosa menos tampoco, fue la que estoy compartiendo ahorita. ¿Y qué es lo que vemos acá? Al niño Jesús, con el sol a sus espaldas y vestido y coronado como inca.
Entonces, claro, ¿cuál era la estrategia de evangelización jesuita? Ustedes adoraban al sol, Jesucristo es la luz del mundo, el sol nacido de lo alto. Y lo que ustedes adoraban era una prefigura del evangelio que les traemos. Y si ustedes tenían una estatua de un niño que es el sol, bueno, el niño Jesús vestido de sol, coronado como inca, porque también es su rey. Entonces, la amalgama jesuita que hacen acá es lo que permite que las élites incaicas se conviertan y vean a la adoración que ellos tenían llega a su plenitud con el Evangelio y que se cumple todo lo que había venido desde atrás de una manera muy similar como la Roma pagana se convierte al catolicismo. Y es por eso que la fiesta religiosa más importante de Cusco, incluso hasta el día de hoy, y es la procesión más grande, es la del Corpus Christi. Y si nosotros vemos los cuadros del Corpus Christi, lo que vamos a encontrar también ya es lo que hemos estado explicando, pero en imagen. Encontramos aquí la procesión y en la parte superior central está la custodia que lleva la Eucaristía con forma de sol. No es cosa menos que esté siendo atacada por un musulmán y que esté siendo defendida por Carlos II, algo que también lo había explicado, en la defensa de España frente al ataque en Lepanto, al ataque de los turcos. Pero justo debajo de la Eucaristía se encuentra la corona del Inca, y que le está llevando un ciervo, y detrás de él está el alférez del Inca, que lleva en su mano el estandarte del rey, como alférez y portavoz del rey, pero que se ha despojado de su corona y coloca la corona del Inca a los pies de Cristo Eucaristía, que además tiene forma, la custodia tiene forma de sol, porque Jesucristo es luz, Él es la luz del mundo. Y esto completa las creencias incaicas desde antes, pero que ahora tomaban una nueva dimensión en la persona de Jesucristo. Las perfecciona. Perfecciona, así Sí. es, ¿no? No, Entonces, y además, Rafa, que el Corpus Christi es una devoción barroca. totalmente, claro. Por eso, aunque existía, pero el barroco, la contrarreforma, en definitiva, la contrarreforma desde Trento, a esas manifestaciones de fe, de piedad eucarística, las va a dar una grandísima importancia. O sea, este cuadro precioso que acabas de ponernos en pantalla, lo que está también, aparte de toda tu explicación brillante, lo que está diciéndonos es que esta cristiandad, esta hispanidad, es una hispanidad barroca. ¿Y qué significa esa hispanidad barroca eucarística? ¿Y qué significa esa hispanidad barroca eucarística? Antiprotestante. Porque los protestantes han negado que la Eucaristía sea un sacrificio. Lutero, los protestantes han destruido la misa romana, los protestantes niegan la presencia de Cristo en la Eucaristía. Antes no lo he dicho, Rafa, con el cuadro de San Ignacio, de San Francisco de Borja, con esa unión de los incas y de la casa de Borja y la casa de Loyola, claro, no olvidemos esa otra rama del protestantismo, el anglicanismo, que Enrique VIII pretende que el Papa disuelva su matrimonio.
y como el Papa no cede a esa presión, no era, vamos, siendo sinceros, ese no era el motivo por el cual Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica. La cuestión es que él quería arrebatar a la Iglesia Católica todas sus posesiones para repartirla y para tener suficiente poder económico para imponerse a la nobleza. Para imponerse a la nobleza. Es decir, eso es lo que buscaba. Lo mismo los príncipes alemanes, cuando Lutero les dice que se pueden quedar con todo lo de la Iglesia y que se independizan de la obediencia al emperador como representante, como espada, la doctrina de las dos espadas del Papa Bonifacio VIII, como representante de la espada de Cristo en la tierra. Por eso, como dice San Bernardo, el imperio se desarrolla bajo el sol del papado y bajo la luna del imperio. Bien, no, pero ese cuadro antes de esa unión matrimonial entre España, los incas y los jesuitas haciendo buscándole novias a unos y a otros, también tiene ese matiz contraprotestante, antiprotestante, barroco. Es decir, que los protestantes también han atentado contra el sacramento del matrimonio, que el mismo Lutero bendijo la bigamia, que entre comillas, a Felipe de Hesse con una segunda esposa delante de la primera, que estaba en la ceremonia, que la poligamia va a intentar ser legitimada en algunas sectas protestantes. O sea, tiene un mensaje también contrarreformista católico, o mejor dicho, reformista, porque la verdadera reforma la hace la religión católica, porque es anterior a la de Lutero. Es que también eso es un lenguaje capcioso. Es decir, la reforma luterana, no. La reforma luterana no es anterior. O sea, sí, la reforma luterana protestante y luego está la contrarreforma católica, porque los católicos son unos reaccionarios. Son unos reaccionarios. No, queridos míos. La reforma ya la había hecho antes los reyes católicos y el cardenal Cisneros. Y la reforma que hacen mucho antes los reyes católicos con el cardenal Cisneros es la que vamos a llevar a América. Y Lutero viene después. No, Lutero es el primero que traduce la Biblia a la lengua vulgar del latín. No, lo hace Cisneros, la Biblia políglota, la Complutense. Había al menos de 14 a 17 traducciones de la Biblia al alemán mucho antes que Lutero. Todo esto son una serie de patrañas y de falsedades y de falacias. Pero bueno, que a través de esto nos está recordando toda esa estructura sacramental y de barroca, hispánica, la devoción eucarística, antiprotestante, el sentido del matrimonio católico, natural, elevado por Cristo a la categoría de sacramento. Bueno, en fin. Desde luego, esto es un descubrimiento para mí, Rafa, porque estoy viendo que a través de estas obras de arte históricas se puede hacer una pedazo de catequesis. ¡Tremendo! Y una pedazo de catequesis histórica alucinante. Esto para mí está siendo un descubrimiento. Me está dando un montón de ideas. Qué bueno, me alegra mucho porque justamente la idea es unir esfuerzos y además lo invito que en algún momento pueda venir a Cusco porque se va a asombrar de encontrar a una de las ciudades más barrocas del mundo el día de hoy. Cusco es netamente barroco en sus fiestas, en sus procesiones, en su música, en sus fiestas patronales. En la fiesta del Corpus Christi salen 15 santos en procesión, uno representando a cada barrio. Van a la iglesia de San Pedro, donde se encuentran con la Virgen María y con San Pedro. Pasan ahí la noche todos los santos en lo que se llama un cónclave de santos, porque le rinden cuentas de cómo se comportó su barrio ese año, para luego al día siguiente salir todos a la plaza detrás de la Eucaristía del cuerpo de Cristo, todos en procesión. Es una cuestión que, y entre esos santos está Santiago Apóstol. Y no es cualquier Santiago, porque en Cusco sacan a Santiago Matamoros. Es que no hay otro. No hay otro. Aquí en España los curas, después de Vaticano II, esconden a Santiago y los obispos también lo que tienen en su catedral. Santiago Matamoros le esconden. Aquí lo que hacen es... Allá. Yo lo he visto. Sacan a Santiago, porque imagínate, muchos pueblos pequeñitos, como son pequeñitos, no tienen muchos recursos económicos.
Entonces no pueden comprar así con mucha alegría otra imagen de Santiago para que no sea Matamoros. Entonces, ¿qué hacen para solucionarlo? Pues sacamos la imagen de Santiago Matamoros, entonces le ponemos 30 kilos de flores para tapar al moro. Es que yo lo he visto en pueblos, lo he visto en pueblos de Castilla. Tapamos al moro, entonces lo que se ve solamente es el caballo de Santiago con la espada, que parece que está segando. Parece que va a segar con la espada porque al moro no Corta se le las ve. flores. Han tapado con las flores deliberadamente para que no se vea que está el moro en el suelo herido a los pies del caballo. En fin, es sintomático, ¿no? Lo invito a la fiesta del 25 de julio, la fiesta de Santiago Apóstol en Cusco, en donde sale Santiago Matamoros y que lo puede ver tal cual, y que además en esa fiesta era el día en que el alférez real del Inca tomaba el poder y salía en procesión llevando el estandarte del rey de España y encabezando la procesión de Santiago. Entonces, qué mayor unión y qué mayor expresión de nuestra fe, que es, a ver, el Inca presidiendo y encabezando la procesión de Santiago Apóstol con el estandarte del rey en la mano. No, desde luego, a mí cada vez que estudio el barroco, que veo obras barrocas, que hablo, como hoy contigo, que escucho hablar sobre el barroco, por la ley de asociación mental, a mí siempre hay un concepto, una noción, una idea que me viene a la mente y es el de exuberancia. El barroco es exuberancia, exuberancia de belleza, exuberancia para los sentidos. Claro, y es imposible no contraponerlo a la idea protestante del culto religioso como una austeridad, ¿no? El calvinismo es una austeridad, es un empobrecimiento, mientras que el culto barroco y la liturgia barroca es eso, es exuberancia. La propia misa tradicional, la propia antigua misa romana, aunque es muy, ¿cómo decirte? Es muy sobria, pero es de una sobriedad que tiene una belleza infinitamente superior a la fabricación de la misa nueva que hicieron después del Vaticano II. Pero lo que se contrapone muy bien, no que se contraponga, lo que se complementa, eso es más bien, lo que se complementa es que en el culto barroco, tanto en la península como en los virreinatos en América, todo lo que tiene de majestuosidad, de sobriedad, la liturgia de la misa, cuando se sale del templo es una explosión, ¿no? Y esto que decías tú, no, pues es que ya no sacamos solo la custodia en el corpus, sacamos todos los santos en procesión. Claro, es esa exuberancia, ¿no? Mientras que el mundo protestante, es que esto es muy importante, no es una cuestión solamente anecdótica de cuestiones secundarias de historia del arte, no, es que el arte implica una antropología, implica una forma de conocimiento y por lo tanto una respuesta a esa manera de conocer y por lo tanto una manifestación social ante esa realidad artística que tengo ante mí, como decía Aristóteles, porque al final el arte reproduce la naturaleza y la naturaleza tiene una exuberancia mucho mayor todavía en el Perú que en la península, pues tiene que ser todavía más exuberante. Aquí no sé si tú conoces un poco algo de Andalucía, donde se ha conservado más esa religiosidad barroca en España, ha sido sobre todo en Andalucía. Es donde se ha conservado de una forma más cercana a la exuberancia del barroco hispanoamericano, ha quedado en Andalucía. Pero bueno, yo me voy a tener que marchar, querido Rafael. No, se nos han Mil, pasado casi 2 horas así volando, mil pero ha gracias. estado buenísimo. Mil gracias de corazón. Encantado de conocerte. Te agradezco que me hayas concedido este privilegio de poder estar en tu canal contigo y con tus seguidores. De corazón te agradezco todo lo que he aprendido. Insisto que me has dado un montón de ideas con esto de las obras de arte preciosas. Y pues por mi parte, para cualquier cosa que me necesites, aquí tienes
Ahí conversamos. A un amigo. Encantado. Ha sido un gran gusto para mí también. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y gracias a todos que nos están viendo. Ya nos veremos luego. Adiós.